Good morning. Buenos días. Welcome to First Baptist South. Bienvenido al sur de Primera Bautista. I'm so thankful for Elkhart Christian Academy Le doy gracias a Dios por esta escuela and that our school is part of our y ministry. que esta escuela es parte de nuestro ministerio And that we could come here today. God has been good to y us. que podemos llegar aquí. Dios ha sido bueno para con nosotros. There are a lot of churches who would have had a fire who couldn't have met today. Hay muchas iglesias que hubieran tenido fuego que no podrían reunir hoy. But God not only allowed us to meet, Pero Dios no solamente nos dejó reunirnos, but to allow us to have an English and Spanish service. pero español e inglés Amén. también. Did you talk a lot about the fire yet? A little bit, yes. Okay, our auditorium is very damaged. Pues el auditorio está muy dañado. And it's going to be a couple of weeks probably before we get back to our church. Va a ser unas semanas antes de que lleguemos. And things are going to look a little different once we get back Y va a mirar un poco diferente. because we can't use our auditorium probably for a couple of months. Probablemente no podemos usar el auditorio por 2 meses. So you'll have to bear with us while we make adjustments so we can have both the English and the Spanish services. Ustedes tendrán que tener paciencia mientras tanto. So if you could pray for us tomorrow morning, we're going to start working on some of those details. Si ustedes orarían por nosotros porque mañana vamos a empezar a trabajar en esos detalles. But I want you to know we have such a great church. Quiero que sepan, tenemos una iglesia fabulosa. Do you believe that? ¿Lo creen? Amen. I mean, yesterday when Pastor Byers was standing back there or myself would say something and somebody said, don't worry anymore about it, we'll take care of that. All the way from parking to set up to people standing out at First Baptist Church saying, church is at the school. Sorry, Peter. Había tanta gente ayer que cuando decimos, tenemos esta necesidad, había gente diciendo, yo puedo ayudar, no te preocupes. I am thankful and I wanted to come in here today Estoy agradecido. Quería entrar aquí esta mañana to say thank you to so many of you para agradecerles a muchos de ustedes. because Francisco, I don't know if it was him or not, Porque no sé si fue Francisco o no, said the Spanish ministry will set the school up. dijo, el ministerio hispano va a armar la escuela. So thank you from the bottom of my heart. Gracias. And you may yell at Francisco after I leave for volunteering you. Ustedes pueden regañar a Francisco después de que yo me salga. But thank you. I'm so glad you're a part of First Baptist Estoy Church. muy alegre que ustedes son parte de esta iglesia. So thanks for your encouragement. God bless you. Have a great Dios les service. bendiga. Cuando nadie se lo espera. Hay una historia que me llama la atención y es lo siguiente, y habla acerca del libro de los Hechos, Hechos capítulo 6. Y saben, el libro de los Hechos es el libro de la transición, el libro donde Dios preparó a sus apóstoles. ¿Saben para qué? Los preparó para lo siguiente. Los preparó para que ellos comenzaran a hacer su obra. Pero ¿saben? Había persecución en la obra de Dios. Y las persecuciones nunca son buenas. Y había un rey que se llamaba el rey Herodes, un rey bastante malo, pero malo, ¿ah? Era estos reyes que uno lo veía así y decía, este tipo es malo. Y ¿saben? Él tenía un deporte. ¿Saben cuál era el deporte de él? Matar cristianos. Era el deporte de él. Le fascinaba matar cristianos, le fascinaba deshacerse de cristianos. Y la Biblia dice lo siguiente. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado, nótese la palabra, agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Saben lo que estaba pasando? Este rey Herodes tenía un deporte. El deporte era matar cristianos. Y en ese momento este rey Herodes llega y dice, muy bien, vamos a maltratar a algunos cristianos, y tomó a Jacobo. Y dice que a Jacobo
lo mató a espada. Jacobo es el primer discípulo de Cristo que murió a espada. Lo mató. Así de simple. Y no contento con eso, dice, como le gustó a los judíos, cuando habla de los judíos está hablando de los fariseos, de los saduceos, de aquellos que condenaron a Cristo. Cuando vio todo eso el pueblo, ¿sabe lo que dijo? Dijeron, ¡ay, qué lindo matar a un judío! ¿Y saben qué pasó? Él dijo, bueno, voy a agarrar a más, y tomó a Pedro. Tomó a Pedro para mandarlo a la cárcel. Triste, ¿no? Triste. Y dice que lo tomaron a Pedro y lo tomó una guardia especial. ¿Sabe cuánta gente estaba a cargo de un solo prisionero? 4 soldados por cada turno. Eran cada 24 horas, cada 6 horas habían 4 soldados para Pedro. ¿Era un tipo peligroso Pedro? No. Pero saben, Dios iba a usar esto. Y más adelante, en algunos capítulos más adelante, no se lo voy a decir ahora, pero cuando ustedes estudien la historia del carcelero se van a darse cuenta por qué. Y Pablo también lo hizo. Pablo, cada vez que tuvo carceleros cerca de él, siempre él les predicó. Y Pedro no esperaba, y escuchen esto, Pedro no esperaba una mala noticia, no esperaba ser apresado. Si bien estaba siendo perseguido, no esperaba ser apresado. Y dice en la Escritura lo siguiente, y dice, le ponían en la cárcel, le pusieron en la cárcel después de la Pascua, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué es lo que hacía? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Y saben, cuando nadie lo espera, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay cosas que a nosotros nos sobrepasan, ¿sabe lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Sabe lo que tiene que hacer el cuerpo de Cristo? Orar. Orar porque no hay ninguna otra alternativa que nosotros tengamos. La providencia de Dios se queda en que nosotros debemos orar. Debemos orar y creer en Cristo y creer en Dios de que Dios va a hacer una obra. Y saben, es maravilloso. Ayer cuando estábamos en el parking esperando entrar a la iglesia, no quiero decir cientos, pero posiblemente 100 o 200 personas llegaron a nuestra iglesia con sus carros. ¿Y saben lo que hacían? Decían, estamos con ustedes, venimos a estar con ustedes. Se paraban en el parking y ¿saben lo que hacían? Oraban. Alzaban sus manos y se ponían a orar. Y sabe, a veces nosotros no encontramos otra mejor herramienta que la oración. Cuando nosotros necesitamos de algo, cuando nosotros estemos realmente sufriendo por algo, escucha esto, lo único que tenemos por delante es la oración. 16 soldados custodiaban a Pedro. Cuando dice que lo iban a sacar para el día de la Pascua, ¿saben lo que iban a hacer? Lo iban a enviar, así como enviaron a Cristo para matarlo. Eso es lo que estaba buscando Herodes, querer matar a Pedro. Pero el pueblo oraba, la iglesia oraba. Y sabes, en momentos así como este, la iglesia debe estar unida para orar. La iglesia debe ser un solo cuerpo. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que vino. Saben, los hermanos han tenido que ir colocando silla tras silla, tras silla, tras silla. ¿Sabe por qué? Porque no hay más lugar en este momento. Porque necesitamos sus oraciones. Porque necesitamos que usted sea parte de nuestra iglesia en sus oraciones. Y la iglesia oraba. Y cuando nadie lo espera, la iglesia ora. Y cuando tus problemas se acrecienten, tú oras. Y cuando necesitas algo, tú oras. Porque eso es lo más importante que nosotros podemos hacer hoy día. Orar a Dios. Ahora, cuando nadie lo espera, las malas noticias llegan. Como dije anteriormente, llegan y llegan y llegan. Es posible que en este momento te hayan llegado muchas malas noticias a ti. Pero ¿sabes algo? Dios te dice, ora. Porque es la única herramienta que tenemos. Ahora, cuando nadie lo esperaba, la iglesia oraba. Y cuando nadie lo espera, Dios tiene un plan. Dice la Biblia, Hechos 6, 6 al 7, dice así. A los cuales presentaron ante los apóstoles. Aquí, Hechos capítulo 6, ¿no? ¿Yo me equivoqué? Ok, Hechos 12.
Perdón. Hechos capítulo 12. Yo me equivoqué. Versículos 6 al 7 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas le cayeron de las manos. Interesante, ¿no? Y cuando Herodes le iba a sacar, cuando ya estaba listo para ser sacrificado, cuando estaba listo para ser expuesto delante del pueblo y decir, ok, ¿quieren que lo maten a Pedro? Y la gente posiblemente iba a decir, sí, mátalo como mataste a Jesús, mátalo. Pero ¿qué hizo Dios? Dice que Dios envió un ángel para librar a Pedro. Y dice que estaba custodiado y estaba con cadenas. Y dice que esas cadenas, ¡pum!, automáticamente se cayeron. Pero ¿sabes algo? Me llamó la atención anoche mientras leí este pasaje. Dos cosas. Número uno, había dos órdenes que le dio el ángel. Número uno es, despierta, despierta. Y la segunda es, levántate. Despierta y levántate. Despierta, Pedro. O sea, imagínate, estás en una posición donde te van a matar, tienes a 4 guardias cada 6 horas, estás con cadenas, estás esperando que el próximo día te presenten ante el pueblo para enjuiciarte y matarte. ¿Y qué aparece? Aparece un ángel. ¿Y qué es lo que dice Pedro? El ángel, despierta, Pedro, despierta. Despierta y levántate. ¿Se acuerdan la semana pasada lo que predicamos acerca del Mar Rojo? Crucen, avancen. Dios siempre tiene, y escucha esto, siempre tiene una voz de avanzar, siempre tiene una voz de ir más adelante, adelante, adelante. Despierta, despierta y muévete. Y eso es lo que la iglesia debe hacer. La iglesia en momentos de crisis, la iglesia en momentos de dolor, la iglesia en momentos complicados debe despertar. ¿Y qué hacer? Moverse. Moverse. La iglesia nunca debe estar en un solo lugar. ¿Sabes algo? Ayer me llamaba la atención, algunas personas me escribían en el Facebook, me decían, Francisco, yo no sabía cuánto amaba mi iglesia hasta que escuché del fuego. Porque algunos lloraban mientras hablaba por ellos por teléfono, otros lo expresaban en una nota y decían, yo no sabía cuánto amaba esa iglesia hasta que se prendió fuego. No sabía cuánto amaba a las personas, no sabía cuánto amaba reunirme en ese lugar. A veces es necesario tener una pérdida para realmente reconocer que amamos algo. ¿Y saben algo? Amamos ese lugar porque Dios nos dio ese lugar. Amamos este lugar porque Dios nos dio este lugar. ¿Y sabe algo? Esto nos enseña lo siguiente. Valore lo que tiene, ame lo que tiene, cuide lo que tiene. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano también para quitárnoslo. Y eso es parte de su soberanía. Pero la iglesia debe despertar. La iglesia debe despertar y avanzar. La iglesia debe despertar y levantarse. Porque esa es la iglesia. La iglesia es un poder en movimiento, es acción. La iglesia, cuando el mundo esté en desolación, la iglesia va a permanecer en los cielos. Porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos la novia del Cordero, porque somos aquello que se está purificando para que en el momento oportuno el Señor lo rescate y estemos delante de la persona de Dios. Y toda la iglesia universal va a estar alabando a nuestro Señor. Amén por eso. Querido hermano, quiero que entiendan lo siguiente. Debemos levantarnos, debemos animarnos, debemos gozarnos, debemos orar. No parar de hacerlo. Porque si usted lo hace, le estamos dando el triunfo al enemigo. Cuando nadie lo espera, escucha esto, Dios nos hace reaccionar. Hechos capítulo 12, versículos 11 y 12, dice así, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por su nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando nadie lo espera, Dios nos hace reaccionar. ¿Recuerda lo que le dijo?
despiértate y levántate. Pero después de eso, reaccionó. Él pensó que era una visión, él pensó que era un sueño. ¿Sabes? A veces cuando Dios nos sorprende, cuando Dios nos hace reaccionar, nosotros pensamos que esto es un sueño. Pero ¿cómo Dios lo hizo? Pero ¿cómo Dios hizo? Tenía esta salida. ¿Cómo Dios se encargó de hacer esto? ¿Sabes cómo? Se encargó de hacerlo porque Dios nos sorprende. Siempre nos sorprende. Y sorprendió, y escucha bien esto, sorprendió a Pedro liberándolo. Y ahí se dio cuenta y dijo, yo estaba listo para ser muerto. Yo estaba listo para que me mandaran al sacrificio como al Señor Jesucristo. Querido, ¿sabes algo? El Señor siempre te va a sorprender. En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio del fuego de la prueba, en medio de la angustia, el Señor siempre te va a sorprender. ¿Y sabes lo que va a hacer? Te va a despertar y te va a hacer reaccionar, porque eso es lo que Dios busca. Dios busca que reaccionemos con el dolor. Dios busca que reaccionemos con el pesar. Dios busca que reaccionemos cuando las cosas están mal. Dios busca hacernos esto. Despierta, que tengo algo preparado para ti, para que lo goces. Eso está haciendo Dios. Quiero decirte algo. Cuando Dios te sorprenda, y escucha bien esto, cuando Dios te sorprenda, reacciona con una actitud de gratitud. Pedro lo hizo. Pedro sabía dónde tenía que ir. Fue a la casa de María, madre de Juan, porque sabía que en ese lugar, ¿qué estaban haciendo? Cuando Dios te haga reaccionar, ve al lugar donde sabe que hay bendición. Acurre a tus hermanos, acurre a tu iglesia, busca tu iglesia. Él sabía que en ese lugar estaban orando y él fue al lugar de la bendición. Cuando Dios te sorprenda, escucha esto. Anda a ese lugar, anda al altar de Jehová. Me gusta mucho el Salmo capítulo 15. No está en los apuntes, pero se los voy a leer. Dice lo siguiente. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Que en su dinero no dio usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y la pregunta es, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará? Cuando Dios te haga reaccionar, acude al tabernáculo de Dios, acude a la casa de Dios, acude a la oración, acude a la presencia de Dios cuando Dios te haga reaccionar. ¿Sabes? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene planes inmensamente maravillosos para ti. Cuando nadie lo espera, la iglesia se goza. Hechos capítulo 12. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era, que así era. Entonces ellos decían, ¿es un ángel? Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Cuando Dios nos sorprende, la iglesia se goza. Y cuando nadie lo espera, la iglesia se goza. ¿Saben algo?
Ve a su alrededor. Mire. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aunque no tengamos un lugar allá en el Conti Road 17, estamos en el colegio y estamos reunidos. Y como dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y el pueblo de Dios se goza. Amén. Porque ¿sabe algo? No estamos tristes. No estamos preocupados. Estamos gozosos. Estamos contentos. Hoy día, bueno, no dormí. Hoy día cuando amanecía, me daba cuenta de algo. Me daba cuenta de que, mientras leía este pasaje, de que el gozo de Dios siempre es permanente. La iglesia se gozó. La gente esta se gozó. Cuando Dios nos sorprende, a veces no lo queremos ni creer. Y esta gente en esta casa no lo quería creer. No lo quería creer. Gócese, hermano. Gócese cuando Dios haga algo. Alégrese. Compártalo. Porque Dios es bueno siempre. Dios es maravilloso siempre. Y Dios siempre nos va a sorprender. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Habla la historia de un pueblo llamado Israel. Y ese versículo es la conclusión a algo que había pasado. En el capítulo 19 de Primera de Samuel pasó lo siguiente. Bueno, capítulo 6 de Primera de Samuel pasó lo siguiente. Los filisteos habían capturado el arca del pacto. Los que fueron al tabernáculo vieron el arca, ¿no? Era completamente de oro, era una cosa maravillosa. Y ellos lo habían capturado. Producto de esto, los filisteos se llenaron de enfermedades. Y Dios empezó a atacar al pueblo filisteo. El pueblo de Israel por 20 años no fue a buscar el arca porque tenían miedo. Tenían miedo. Después de 20 años fueron a buscar el arca. Y el profeta Samuel trae el arca junto a algunos más. Y lo primero que dicen los judíos, dice Samuel, hagamos un sacrificio. Y Samuel tomó un cabrito nuevo e hizo un sacrificio ahí. Hizo un holocausto para Dios. Pero en ese momento, cuando pasó eso, Samuel dijo lo siguiente. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sabe algo? ¿Sabe hasta cuándo Dios nos ha ayudado? Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sabe algo? Tome una piedra en su corazón, póngala delante del altar hoy día y diga, Señor, hasta aquí nos has ayudado. No estamos solos. Somos una gran congregación. Somos el gran cuerpo de Cristo. Y hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. ¿Y Dios nos va a dejar de ayudar? No. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo mientras tiene dificultad, el pueblo mientras pasa pruebas, pasa dolores, pasa conflicto, el pueblo ora. Porque el pueblo se goza y porque el pueblo cree en ese Jehová único maravilloso, en ese Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y Ebenezer es un nombre. Cuando usted se presente ante Dios hoy día, diga, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás ayudando porque tú eres fiel, único y maravilloso. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este momento, pero antes de eso una conclusión. Dice lo siguiente, hasta aquí Dios ha estado con nosotros, no hemos sido defraudados, sino por el contrario, cada cosa que nos pase, aún cuando nadie lo espera, sea buena o mala, seremos animados con un Ebenezer, con un hasta aquí nos ayudó Jehová.
Y sabe algo, salga de este lugar, salúdese, gócese, porque ¿sabe qué? Hasta aquí nos ayudó Jehová y no nos va a defraudar y nos vamos a levantar como las águilas, como dice Isaías capítulo 40. Y nos vamos a gozar porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es maravilloso y hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén.